Entonces, ¿tú piensas que a la prensa se le fue por debajo de la mesa lo que fue el proceso y evolución de la bachata? Claro, porque la ignoró y la despreció y la marginó en la etapa incipiente del movimiento. Pero yo digo que fue resultado de la misma situación social, de las actitudes que la sociedad de esos tiempos asumía con relación a esa expresión musical, que la gente se avergonzaba. Le decía música de guardia, no valorable en ningún término, y que se estimaba que estaba contrario a la cultura prevaleciente y a los géneros que eran los que en gran medida incidían en los clubes sociales, en la radio y en los lugares de baile. Y entonces, ni soñar con bachata en la radio. Recuerdo que Super Frank fue de los que inició un programa de bachata en Radio Guau cuando la dirigía, y tuvo muchísimos problemas, puesto que no se concebía que pudiera una emisora de música tropical incluir ese género. Y como se sabe, la única estación de radio era Radio Guarachita, que siempre fue identificada con esa música. Entonces, resultado de todo ese condicionamiento que había social, de que habían prejuicios, hay que decirlo, prejuicios, no era, independientemente de la importancia o relevancia del género, los prejuicios fueron determinantes para que los comunicadores de los 60 y 70 echaran a un lado a los bachateros y los maltrataban. Inclusive se puede ver que los grandes eventos que en los 60 y 70 se presentaban con música no incluían la bachata, para nada. Eran solamente los grupos de merengue, las orquestas de merengue y los baladistas y boleristas. Y los bachateros estaban en un plano no secundario, sino terciario. Cuando hablamos de merengue y de bachata, evidentemente tengo la sensación de que hubo una lucha soterrada entre el ritmo aceptado ya como nacional a partir de la injerencia de Trujillo y este género que, despreciado por todos, nació siendo favorito de la gente. ¿Tú crees que hubo una lucha entre bachata y merengue? Claro, porque los bachateros, recurriendo a lo que podían y con lo que contaban, comenzaron a demostrar que tenían arraigo, que tenían aceptación en lo popular. Y aunque no se podían exponer en los planos donde estaba el merengue, no tenían los grandes salones, la discoteca, los lugares de baile que predominaban en aquellos años en que habían como 60 orquestas de merengue. Los bachateros, a nivel marginal de su carguache, de sus enramadas y donde quiera que se presentaban, pues creaban una corriente demostrable de aceptación popular. Y además que vendían su disco, el menudeo del disco con la bachata a nivel de la clase de abajo, era masivo. Y todo esto los merengueros lo veían y lo sentían. En el caso tuyo, ¿cuándo fue tu primer encuentro con la bachata a nivel profesional que tú dijiste, no, pero esto ya se está poniendo en serio? Ocurrió cuando ese movimiento propiamente dio señales. Yo veía ese movimiento emergente. Yo llegué hasta a discutir con Radamés Aracena, porque que fue el gran propulsor del género de la bachata, hay que decirlo. Y a veces con las posiciones que uno asumía, más que nada como merenguero en esencia, veía que se hacían cosas en la bachata que no se correspondían con lo que uno creía, pero que definitivamente cuando las cosas se hacen y que están, hay la determinación, como la del pajarito cuando quiere volar, que se puede caer del nido pero termina volando. Así mismo ocurrió con la bachata. A nosotros nos ocurrió que estando en la comunicación
y al frente de la revista Galería, tuvimos que darle, posicionar la bachata en la dimensión que realmente había que darle, que se había ganado ya. No pudimos negar esa realidad y por eso le dimos portada en la revista Galería y por eso señalo que le dimos entrada a la bachata por primera vez en el Teatro Nacional, en la premiación Casandra, con José Manuel Calderón, con Víctor y Zacarías Ferreira. El papel de José Manuel Calderón, el primero que grabó una bachata y el que tendió la senda del ritmo. Inclusive encontré en su primer disco un escritor de Asua que buscó doña Tala Blandino, decía que José Manuel Calderón había sido el creador de algo que él llamó el lloradito azucarado, que es una tendencia en la bachata que aún no termina, el añoñe, la forma de poner la voz para que la gente sienta como si se estuviera realmente llorando. Bueno, Calderón propiamente es el intérprete que define, le da al género la personalidad y los caracteres con los que luego otros se apoyaron, se sustentaron y redimensionaron la bachata a los niveles que ha alcanzado. Esto es indudable, por eso precisamente se le confiere esa categoría a José Manuel Calderón, porque hasta si uno ve su discografía se da cuenta de que trabajó siempre con criterios que, como comentaba anteriormente, hablan de Juan Luis Guerra como el gran propulsor de la bachata a nivel internacional, luego de que le lavara la cara, como dicen. Pero ya José Manuel Calderón estaba haciendo una bachata armoniosa, con lírica aceptable, con palabras bonitas y bien hechas. Yo pienso que José Manuel Calderón tiene ese crédito y ese mérito ganado. Tú sabes que yo siempre digo que fue así, que si por ejemplo la bachata se hubiera quedado siendo el ritmo que inició Calderón, que siguió Rafael Encarnación, Inocencio Cruz, el Añoñadito, Víctor Esteves y esos muchachos, era una bachata bonita. Realmente cuando la bachata entró ya en términos comerciales, de competencia a través de las producciones de Radio Guarachita, fue que empezó el doble sentido, que empezaron las grabaciones a no tener esa calidad, porque aunque Calderón no tuviera el conocimiento, tú oyes esas canciones, esas primeras canciones, y todas tienen una intención estética muy marcada. Es apreciable eso, por eso es que hay que establecer y hacer diferenciaciones, porque hubo una bachata ciertamente que se iba de los niveles propiamente aceptables, porque hubo quienes le dieron un giro a expresiones dicharacheras, coloquiales, si se quiere, y hasta que caían en lo vulgar. Esa bachata, como todo el mundo sabe, se quedó y no pudo trascender, se quedó como divertimento del momento. Y se quedaron aquellas y sus intérpretes que la configuraron de otra manera, que le dieron el carácter de verdadera expresión artística popular, que es lo importante.